Medidas de dispersión. Los aprendizajes esperados son calcular medidas de dispersión utilizando funciones de Excel, interpretar las medidas de dispersión y calcular medidas de dispersión con herramientas de análisis de datos en Excel. Las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad o el grado de separación que tienen los datos de un conjunto entre sí. Dado que dos conjuntos de datos pueden tener las mismas medidas de tendencia central, pero diferir en términos de la variación entre estos datos, se consideran este tipo de medidas y entre las cuales destacan las siguientes, que son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Una primera medida que habla un poco de la dispersión que tienen los valores o los datos en un conjunto numérico es el rango, y el rango es simplemente la amplitud que tienen los datos en el sentido de considerar la diferencia que existe entre el valor más alto y el valor más bajo. Entonces, la dispersión puede medirse en términos de la diferencia entre los dos valores extremos del conjunto de datos. De esta forma, el rango o la amplitud se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de una distribución. El rango entonces sería el valor máximo menos el valor mínimo. Una observación. Esta medida de dispersión tiene como inconveniente o como desventaja el ser en muchas ocasiones poco representativa, sobre todo cuando existen valores extremos atípicos o que se escapan de lo normal. Por esta razón puede ser más conveniente usar el rango intercuartil, que se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, recordando que los cuartiles son valores que se ubican a distancias de 25% de los datos, separados por el 25% o un cuarto de los datos. Entonces, el rango intercuartil se definiría como esta diferencia que existe entre el tercer cuartil, es decir, el dato que está ubicado justo en el 75% de los datos, y el primero, que estaría ubicado en el primer cuartil, es decir, en el lugar donde está el 25% de los datos del primer 25%. Esto dejaría fuera la posibilidad de que hubiera un dato que se salga y que se escape por muchos de los datos, en su mayoría, por ser algún dato atípico o extraño en las observaciones. Entonces, el rango intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1 o el percentil 75 menos el percentil 25. Este rango corresponde a la amplitud o la longitud del intervalo donde se concentra el 50% central de los datos. Indica qué tan concentrados o dispersos están los datos centrales y de este modo podemos utilizarlo como una medida de dispersión y al mismo tiempo evitando la desventaja de considerar algún dato extremo que sea atípico en los datos. Por otra parte, dentro de las medidas de dispersión se considera el más conocido, el más utilizado, que es la varianza. La varianza se define como el promedio de las observaciones, el promedio de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto del promedio. Mide el grado de dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Esta definición puede parecer un poco extraña en su definición, sin embargo, cuando se vean ejemplos de cómo se calcula, se entiende de mejor manera. Pero en el fondo es considerar las diferencias o las distancias de todos los puntos del conjunto respecto a la media que tiene, y esas diferencias elevarlas al cuadrado y luego promediar estos valores calculados, de tal manera de obtener en el fondo un promedio de estas diferencias al cuadrado, y eso se considera como la varianza. Una observación es que esta medida de dispersión tiene una desventaja, y es que las unidades de la variable están al cuadrado, y agregaría el hecho de que
Otra desventaja es que el monto que se obtenga al cuadrado es una unidad que no tiene una interpretación y al mismo tiempo su magnitud no es comparable a veces de igual a igual con otras observaciones o de otros datos u otros conjuntos que estén medidos quizá en otra unidad. Por ejemplo, si las desviaciones, si las dispersiones o la varianza se calcula con unidades que están en metros, va a dar un resultado en metros cuadrados, el resultado de la varianza. Y si por otra parte en otras mediciones están como unidad de medidas se está considerando centímetros, los resultados de la varianza van a estar en centímetros cuadrados. Y en ambos casos no serían comparables. O el hecho de que sea una unidad sin poder compararla con otra hace que no se pueda ser claro en referirse si es que realmente una varianza es mayor, es grande o es pequeña, o no se le puede dar una connotación a la calidad de esa varianza solamente viendo el resultado. Habría que considerar alguna referencia y eso se verá más adelante con otra medida de dispersión que justamente se hace cargo de este problema. Entonces, para tomar en cuenta, estas son las fórmulas que se utilizan para calcular la varianza, pero utilizaremos la planilla de cálculo en Excel para obtener este valor. Entonces, más que nada para tener presente cuáles son las fórmulas, pero nosotros utilizaremos lo que está disponible en Excel como una fórmula para ingresar. Muy relacionado con la varianza se encuentra ahora el concepto de la desviación estándar. Esta desviación se define como la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza tiene unidades que están al cuadrado, entonces estas unidades no son intuitivamente claras y fáciles de interpretar, por lo que se había comentado anteriormente. Este inconveniente se soluciona extrayendo la raíz cuadrada del resultado de la varianza, puesto que vuelve el resultado a estar en la unidad original. Entonces, es un estadígrafo de dispersión que no presenta el problema de las unidades de medidas, es decir, las unidades quedan igual que los datos de origen. Por ejemplo, si el resultado de la varianza da en metros cuadrados, al extraer la raíz cuadrada, el resultado vuelve a estar en metros y se podría interpretar o tratar de entender en relación al conjunto de datos. Estas son las fórmulas para las desviaciones estándar poblacional y muestral, aunque como ocurre con la varianza, utilizaremos nosotros la fórmula que viene incorporada en Excel. Una observación: todas las medidas de dispersión vistas anteriormente tienen el inconveniente que nos sirven para comparar la variabilidad entre variables con unidades de medidas distintas. Por ejemplo, si deseamos comparar la variabilidad del peso medido en kilogramos y la estatura medida en centímetros de un conjunto de personas, no serían comparables o no habría forma de compararlos. Entonces, para esto se define otra medida de dispersión que es el coeficiente de variación. Este coeficiente se define como la razón o la división o el cociente que existe entre la desviación estándar, es decir, este valor que ya tiene la unidad de origen, dividido por la media aritmética. Por lo tanto, se podría entender que en el fondo representa cuánto representa esta desviación estándar respecto a la media de ese conjunto de datos. Por ejemplo, si una desviación da como resultado 100, este resultado 100 no da mucha información, pero si es una desviación de 100 en relación a un conjunto de datos que tiene un promedio de 5, una desviación de 100 respecto a una media de 5 se entiende que es mayor a otro caso en donde una desviación de 2 sea respecto a algo que tiene una media de 10, por ejemplo. Entonces, al calcular esta división se entiende dónde hay, porcentualmente hablando, una desviación mayor. Entonces, esta medida de dispersión tiene la principal ventaja de que no depende de las unidades de medida de la variable, lo que permite que sea comparable la variabilidad de datos de un conjunto con la variabilidad de datos de otro conjunto
de igual a igual. Entonces, la definición del coeficiente de variación, según lo dicho hasta ahora, sería tomar el resultado de la desviación y dividirlo por la media aritmética del conjunto de datos. La medida de dispersión, calculada de esta manera como el coeficiente de variación, se movería entre el rango entre 0 y 1, puesto que en realidad representa un porcentaje de lo que es la desviación respecto a la media. Por lo tanto, podría ser un valor que se mueva entre 0 y 1. Los datos menos dispersos tienden a hacer una desviación, un coeficiente de variación de 0, mientras que si el coeficiente de variación tiende a 1, quiere decir que los datos están más dispersos. Se habla de, como sinónimo de la palabra homogéneo, se puede decir entonces que los datos son más uniformes, son más semejantes entre sí, son más similares y idénticos en el caso extremo. Y se habla de que los datos tienden a ser más heterogéneos, si se puede decir que son más diversos, más variados, más mezclados o distintos en un caso extremo. En la mayoría de las distribuciones de datos, el coeficiente de variación toma valores entre el 0 al 100%. Esto debería ser lo más normal. Un ejemplo, medida de dispersión con Excel. Los siguientes datos representan las edades en años de dos grupos diferentes de personas. Entonces en el grupo 1 las edades son 19, 20, 20, 19, 22. Y en el grupo 2 son 28, 32, 34, 6. Mirando los datos, uno podría ya adelantarse y decir que en el grupo 2 hay mayor variabilidad de los datos. Se pide, determine el grupo de personas que presenta un comportamiento más homogéneo en sus edades. Entonces, entendiendo que la media, es decir, el promedio, de ambos grupos es el mismo. En ambos grupos la edad promedio es de 20. Sin embargo, en ambos grupos se ve que hay diferencias de la dispersión de los datos o de la variabilidad de los datos. ¿Cómo poder mostrar esto? Porque en este momento estamos solamente observando y nos damos cuenta que uno es 4, que otro es 28, 32 y en el otro caso, en el grupo 1 están más cercanos al 20. Entonces, las formas de poder mostrar esto es mirando las edades. Ya en este caso se muestra en el gráfico, en un gráfico de personas con edades, y se ve la dispersión en el gráfico. Entonces, como se puede observar en la gráfica, las medidas de tendencia central, en este caso la media, no reflejan la variabilidad de dispersión de los datos. En ambos casos la línea roja representa una media de 20, sin embargo, no es representativo de cómo se comportan los datos. Es por esto que se debe utilizar otro indicador para medir entonces la variabilidad de los datos. Este indicador podría ser, por ejemplo, el coeficiente de variación. Entonces, vamos a utilizar con la función análisis de datos y utilizando estadística descriptiva, vamos a realizar un resumen de las estadísticas de estos conjuntos de datos para calcular el coeficiente de variación y determinar cuál de las muestras presenta un comportamiento más homogéneo en sus edades. Habiendo utilizado análisis de datos y estadística descriptiva, debería aparecer este resumen por cada uno de los grupos. En el primer grupo la media es 20, al igual que en el segundo. Aparece el error típico, mediana, moda, desviación estándar, variación, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y la cuenta de los datos. Donde hay que fijarse si queremos el coeficiente de variación habíamos visto que es la división entre la desviación estándar dividido por la media. Entonces la desviación estándar en este caso dio 1,22 y al dividirlo por 20 da 0,061 y al pasarlo a porcentaje es un 6,1%. Por lo tanto, el coeficiente de variación del primer grupo es de 6,1%, mientras que haciendo lo mismo en el segundo grupo, el coeficiente de variación es de un 68,9%. Estos dos números nos permiten afirmar matemáticamente que la variación de los datos es mayor en el segundo grupo y que por lo tanto la respuesta es que el comportamiento más homogéneo es el del primer grupo. Entonces,
El coeficiente de variación de la edad del primer y segundo grupo son respectivamente 6,1 y 68,9, por lo que el primer grupo presenta un comportamiento más homogéneo con respecto a la edad, ya que su coeficiente de variación es menor que el del otro grupo. Ejemplo 2. Medidas de dispersión con Excel. Se tienen los registros del sueldo en miles de pesos y los años de antigüedad de 30 operarios de una fábrica. Determine con respecto a qué variable los operarios presentan una menor variabilidad y justifique su respuesta. Entonces están los sueldos y están los años de antigüedad. Haciendo lo mismo que en el ejercicio anterior, utilizando la función de análisis de datos y estadística descriptiva, vamos a hacer el resumen de ambos casos. Tenemos los sueldos y los años de antigüedad. Se calcula el coeficiente de variación con la desviación y media de los sueldos y lo mismo con los años de antigüedad, y los coeficientes de variación son 13,9, aproximadamente un 14%, y en el otro caso de los años un 34,3%. Por lo tanto, la respuesta es que el coeficiente de variación del sueldo de los operarios es del 13,9 y el de la antigüedad de un 34,3. Por lo tanto, el sueldo presenta una menor variabilidad, ya que su coeficiente de variación es menor. Resumiendo, existen indicadores estadísticos que son de posición, como lo son los de tendencia central y los de tendencia no central. En los de tendencia central aparecen la media, la moda y la mediana, mientras que los de tendencia no central se resumen en los percentiles, cuyos casos específicos tenían nombres como cuartiles, quintiles, deciles. Y además existen indicadores estadísticos que muestran la dispersión de los datos, entre los que se consideran principalmente el rango, es decir, la diferencia entre el menor y el mayor de los datos, la varianza y la desviación estándar, que utilizan la información de las desviaciones de los datos respecto a la media, y el coeficiente de variación, que también se hace cargo del problema de cómo cuantificar esto de manera homogénea para poder comparar las desviaciones de un grupo de datos con las desviaciones de otro conjunto de datos de igual a igual, gracias a considerarlo de manera porcentual.